Notimundo Estelar. Información inmediata. La Asamblea Nacional anunció que no acatará la disposición judicial para retomar el tratamiento de los juicios políticos en contra de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en este momento en los estudios de FM Mundo con el abogado Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, para hablar sobre esta decisión de no acatar la disposición judicial que revierte los juicios políticos pendientes. Doctor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estimado Fausto, muy buenas tardes. Un gusto estar con usted aquí. Desde el gobierno ha habido ya las primeras reacciones, de hecho, defendiendo precisamente la decisión judicial. Y un poco la pregunta que ha saltado también incluso desde varios juristas: ¿desde cuándo las sentencias judiciales simplemente no se acatan? Querido Fausto, a ver, en efecto las sentencias judiciales tienen que acatarse. Y en este caso existe una sentencia de la Corte Constitucional que es muy clara, la sentencia 122-22-JC/23, que establece que la justicia constitucional, me permito citar textualmente, no puede emplearse como un mecanismo para evitar o suspender un proceso de enjuiciamiento político, ni para revisar la procedencia, conveniencia o corrección del inicio, trámite y o resultado de este marco del artículo 131 de la Constitución, y no puede ser utilizada para resolver conflictos de naturaleza política. Entonces, evidentemente, aquí lo que ha ocurrido, Fausto, es que un juez, a través de una acción de protección, dicta una sentencia absolutamente espuria y contraria a esta norma, que establece que la justicia de primera instancia constitucional no puede entrometerse en las facultades fiscalizadoras de la Asamblea Nacional. En ese sentido, la sentencia dictada, pues evidentemente es una sentencia dictada contraria a la Constitución, y la Asamblea está obligada a no acatarla porque tenemos una sentencia de la Corte que es de mayor ratio. ¿Podrían argumentar eso a través de una apelación? No, la apelación está presentada, sin embargo la sentencia es inejecutable porque viola la ley, viola la Constitución y evidentemente se va contra los principios de independencia de funciones. Un juez no puede decirle a la Asamblea cómo tiene que establecer su proceso político cuando ya existe en nuestra normativa vigente una sentencia de la Corte que así lo impide. Entonces, evidentemente la Asamblea lo que está llamada, y eso se han pronunciado así toda la comunidad jurídica, querido Fausto, han mencionado que esto es una clara intromisión de una institución del Estado en otra y que evidentemente eso genera un rompimiento del orden constitucional y un rompimiento del Estado de Derecho que evidentemente preocupa, porque eso da lugar al caos jurídico, cuando lo que corresponde es mantener una relación armoniosa con la ley, y esto no ha ocurrido. Entonces la Asamblea no puede acatar esta sentencia espuria, corrupta, dictada por un juez a quien además los propios juristas lo han señalado, varios juristas constitucionales, muchos inclusive panelistas de este programa, muy prestigiosos, que señalan que este juez tiene que ser destituido por error inexcusable al fallar absolutamente contrario a la ley, más allá y sin perjuicio de las acciones penales que existan por prevaricato. Otra de las lecturas es que ustedes están actuando para proteger a sus aliados. Es que esto no se trata de proteger a nadie, querido Fausto. Los juicios fueron avanzar en la pretensión de los juicios, porque también evidentemente la otra lectura es que el gobierno, con esta defensa y evidentemente el planteamiento que ha hecho Inés Alarcón, lo que intenta es retrasar los juicios políticos que están en contra de sus ministros. Es decir, esto va un poco más allá, parece, o no parece, o es más allá del tema judicial. Así es. Es eminentemente político y un tema de protección de unos y avivar un poco los juicios políticos. Y precisamente, Fausto, ¿y protección de quién? De los funcionarios del actual Ejecutivo. A ellos es a los que se les busca proteger interponiendo juicios políticos contra exministros que realmente en este momento a la ciudadanía no le interesa los juicios políticos a los ministros de Guillermo Lasso, sino que se fiscalice la acción del actual gobierno. Entonces, cuando se protege a una institución metiéndole la mano en la justicia, evidentemente la Asamblea tiene que actuar apegada a la Constitución. Se está de alguna forma también con tira y afloja a través de estas acciones
deslegitimando el proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional? Por supuesto que sí, querido Fausto, por supuesto. Pero desde la Asamblea y desde el Ejecutivo. Bueno, pero es que la Asamblea también ejerce sus facultades ordenadas en la ley. Y vamos al fondo del asunto, Fausto, para entender esto. Porque ustedes apuran para que llegar a Mónica Palencia, llegar a los ministros actuales. Los otros un poco intentan retrasarlo. No. Y el tema está básicamente y mire, le voy a poner solo un ejemplo, Fausto, para que vea cómo es la realidad del asunto. Quienes propusieron esta acción señalan que el retiro de firmas en los juicios políticos es ilegal, es decir, la bancada del gobierno. Miren lo que yo le traigo, Fausto, aquí, para que usted vea esto. Son oficios del asambleísta Magister Milton Javier Aguas Flores, que era de la bancada de RC, ahora está en la bancada de gobierno, retirando las firmas en el juicio de la señora Mónica Palencia, ministra del Interior. Fecha 1 de julio, con oficio 0084. El 0085 es el retiro de la firma en contra de la señora canciller María Gabriela Sommerfield. ¿De quién? Milton Javier Aguas. Podemos hablar al micrófono, por favor. Milton Javier Aguas, querido Fausto. Igual hoy día, 19 de agosto, ayer 19 de agosto, a la señora Lady Diana Salazar, fiscal general del Estado. Es decir, el gobierno dice, o la bancada de gobierno dice, que el retiro de firmas es ilegal, pero de su propia bancada también retiran las firmas de apoyo. Y más allá de probar eso, que jurídicamente ya nos da la razón, la justicia también ha señalado que el retiro de firmas es legal, el retiro de apoyos es absolutamente legal en un proceso. Ya salió en el juicio de Diego Ordóñez. Y como vemos, también dependerá de la camiseta que tengan, porque ahora sí hemos visto de todos los colores a los asambleístas. Precisamente por eso han retirado las firmas de estos ministros. Entonces, finalmente, jurídicamente es lo que corresponde y la Comisión de Fiscalización en ese sentido ha actuado bien. Lo que han buscado hacer ahora es confundir lo que es una atribución del Parlamento Nacional para ejercer su rol de fiscalización y control político con lo que es un derecho constitucional. Han presentado una acción constitucional diciendo que se ha vulnerado un derecho y el juez ha dicho que como no se le notificó al interpelante, entonces es una violación al derecho constitucional. Entonces aquí vamos a lo de fondo. No existe derecho constitucional para poder hacer control político. Es una atribución del Parlamento Nacional. Entonces no puede darse como un derecho. Esta acción no tiene ningún sentido jurídico. Otra cosa, Fausto, esta acción se presentó en primer lugar en el mes de julio en una jurisdicción de Iñaquito. Y cuando se conoció al juez que se le sorteó la causa, se retiró la causa. Y se volvió a presentar nuevamente en otra judicatura, en la judicatura de Quitumbe, esperando, usted sabe cómo es el procedimiento de presentar acciones constitucionales para liberar delincuentes. Hemos visto de eso, entonces presentan en Quitumbe hasta que caiga el juez amigo, y es el juez amigo el que dicta este tipo de sentencias que contravienen la Constitución. A pesar de ustedes haber anunciado que no acatarán, esperarán de alguna forma también los resultados de la apelación, es decir, en este punto, o hacen lo uno o hacen lo otro. Mire, cuando esto llegue a los jueces superiores, que obviamente se ha presentado ya la apelación en la audiencia oral, cuando esto llegue a los jueces superiores, ellos van a tener que analizar la sentencia que ellos mismos emitieron. La Corte va a decir, yo ya emití una sentencia diciendo que lo que dice esta sentencia de este juez de primera instancia no se puede dar. Por lo tanto, revoco. Es decir, esa sentencia se va a revocar tarde o temprano, querido Fausto, porque es absolutamente contraria a lo que ha dictado la propia Corte. Es abyectamente. Esto se ha pronunciado a la comunidad jurídica casi en forma unánime. Y mire usted quiénes son los únicos que han respaldado la decisión de este juez espurio, Fausto. Ha sido un video institucional del ministro de Gobierno, indicando que aplaude la decisión de este juez constitucional de entrometerse en la función a propósito de lo que dice el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, es básicamente en defensa de la decisión del juez. Ellos han dicho que no se achican, que no se arrodillan y que no pactan. Escuchemos y lo comentamos enseguida. Hoy gana una acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, que hará que se respete el orden en el que fueron interpuestos los juicios políticos. Los ecuatorianos están cansados de que les vean la cara. Y aquí quiero agradecer formalmente la valentía de nuestra asambleísta. Esto no es cuestión de venganza, es cuestión de hacer respetar los procesos, señores, que se cumpla el rol fiscalizador, pero que no sea conveniencia de los viejos políticos. Estaban acostumbrados a ser intocables. Escribieron la historia del Ecuador acostumbrados a hacer lo que les daba la gana. Pero nunca pensaron los ecuatorianos, pues. Hoy se encontraron con una generación que está cansada de esto. Se encontraron con una generación que vino a poner un pare, por más incómodo que esto sea.
Y solo les digo a esos políticos del viejo Ecuador, sigan traicionando a los ecuatorianos para tratar de hacer fracasar un gobierno que está trabajando por todos, y se van a encontrar con un gobierno que no se achica, que no se arrodilla. Suena amenaza. Querido Fausto, mire, yo creo que realmente el país se ha dado cuenta, y por eso yo empecé el comunicado a la Asamblea. Parece que ya el país ha sido testigo fiel de cómo una institución puede utilizar a otra institución para meterle nuevamente la mano a la justicia, perjudicar al orden constituido, precisamente para favorecer a intereses particulares, que en este caso son muy graves, además, muy protervos, que es impedir la fiscalización de los funcionarios públicos, porque la estabilidad en el país, el control de entre es exactamente lo mismo que les acusan ustedes, de impedir la fiscalización a los exministros. Pero es que esa fiscalización, estimado Fausto, tiene una razón de ser. Y lo que ocurre es que de lado y lado están ganando tiempo, y para tomar las palabras del ministro de Gobierno, dice que no va a dejar que les vean la cara a los ecuatorianos. Yo creo que Legislativo y Ejecutivo nos están viendo la cara. Querido Fausto, mire, la Asamblea lo único que hace es trabajar por los intereses de la ciudadanía. Los juicios políticos, le hago una pregunta, ¿quiénes son esos juicios políticos? ¿Usted sabe quiénes son? Esos ministros que se les iba a enjuiciar, los que se archivaron los juicios. El señor Sebastián Corral, secretario de la Administración, que de acuerdo con la Constitución no es sujeto a juicio político. Porque es secretario de la Administración, no es un ministro, no está sujeto a control político. Entonces son realmente procesos que realmente no están a favor de la transparencia y de la fiscalización. La verdadera fiscalización es a los ministros que en este momento... Pablo Rosemena también está, Andrés Montalvo. Bueno, pero ellos ni siquiera son parte del gobierno, Fausto. Las decisiones que se están tomando hoy día, y nuevamente parece que realmente el fantasma de la metida de mano en la justicia por parte de un gobierno aparece nuevamente. Pues que vemos estos juegos desde la Asamblea Nacional, también lo propio hicieron archivando unos juicios políticos para ganar tiempo y ponerle en la primera fila en su momento a la fiscal general del Estado, y estamos bajo el mismo juego, es decir, ganan tiempo de un lado, ganan tiempo del otro, quieren primero a tal, primero a cual, es decir, estamos frente a este juego y nuevamente, insisto, creo que de lado y lado los ecuatorianos sentimos vistos la cara, porque no es un proceso real, legítimo de fiscalización. Pero más bien, Fausto, yo creo lo contrario. De poner al paredón. Yo creo que es lo contrario. Yo creo que hay que ver las prioridades de quién se merece una fiscalización urgente. Los sectores energéticos merecen fiscalización urgente. La seguridad merece una fiscalización urgente. Más bien, el pueblo lo que le reclama a la Asamblea es: ¿ustedes por qué siguen tratando los juicios políticos al capitán Zapata, al ministro del Interior de Lazo, cuando los que queremos que realmente se sepa lo que está pasando es en la actualidad, con los ministros en la actualidad, que ya ni siquiera quieren ir a la Asamblea a comparecer? Entonces, ¿quiénes son los que están minando la fiscalización en el país y quiénes están intentando trabajar por la fiscalización en beneficio de los intereses ciudadanos? ¿Qué es lo que hace la Asamblea Nacional? Representar a la gente. La gente es la que a mí me ha dicho: ¿por qué hay que hacer una reforma a la ley, que ya se ha presentado una reforma porque claro, si se va a fiscalizar a un ministro, yo soy asambleísta del gobierno y presento 5 juicios políticos a exministros del anterior gobierno, porque como solo se puede tramitar un juicio político a la vez, entonces yo pateo los de mi gobierno y que ya no se fiscalice para nada a mis ministros, y dejan de ir los ministros a la Asamblea y empiezan a actuar. Obviamente, cuando no hay fiscalización y transparencia, empiezan a actuar en la oscuridad para que no se les devele esas actuaciones. Se hace evidente que la prioridad no es un proceso de fiscalización, sino deber ganar tiempo de lado a lado. No, más que ganar tiempo es fiscalizar, es evitar que el poder actual contravenga la ley y no se someta a los procesos de fiscalización que exige la ciudadanía y que corresponden en una democracia natural, que es fiscalizar entre poderes entre funciones del Estado. Ya esto ha pasado con las leyes, que se han vetado 3 leyes por parte del gobierno a la Asamblea Nacional. Ya ha pasado con el envío de doble veto, que la Asamblea le negó y se publicó la ley en el registro oficial, y ahora presentaron un tercer veto a la Corte Constitucional y la Corte les volvió a negar. Digamos, ya reprendiéndoles jurídicamente, diciendo que por favor observen la ley, que por favor no violenten la ley. De igual forma con la ley del BIES, que mandaron una objeción tardía y se tuvo que publicar la ley. Igual la Corte les ha dicho: no, ustedes se han equivocado nuevamente. Entonces, la Asamblea lo único que hace es cumplir su tarea fiscalizadora.
qué es lo que reclama la ciudadanía y qué es lo que corresponde en una democracia, que es la fiscalización del poder legislativo en la función legislativa. Pero cuando es al revés, cuando no se permite esa fiscalización, hay una interferencia de un poder en otro, eso afecta gravemente a la democracia y a los intereses nacionales. ¿Esperarán entonces la resolución, esperarán la apelación y mientras tanto? Bueno, es que mientras tanto no se puede acatar la sentencia, porque nosotros tenemos la obligación legal de acatar la sentencia de la Corte, que es de mayor ratio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un seguimiento, inclusive a esta sentencia, y le vamos a pedir a la Corte Constitucional que haga una revisión, un seguimiento a este dictamen, revisando lo que ha hecho este señor juez, para ver qué es lo que dice también la Corte Constitucional, que obviamente, como le digo, ya han señalado que el Ejecutivo o Legislativo no se pueden entrometer en las funciones de fiscalización de la Asamblea Nacional. Así que realmente confiamos, estamos seguros de que esa sentencia un tribunal en derecho la va a revocar y la va a declarar nula. Al menos nos garantizarán varias semanas más. Vea, Fausto, cuando una institución le mete la mano a la justicia, eso detiene el progreso de una nación, porque existe inseguridad jurídica, porque existe falta de transparencia. Eso da paso al caos, a la improvisación, a la corrupción, y eso la Asamblea Nacional precisamente está para defender la norma, para defender la ley, para defender el Estado de Derecho, y pues así lo haremos si es que corresponde, mientras tengamos acciones de este tipo que definitivamente detienen el progreso de la nación por violentar el Estado de Derecho. Resta por saber las resoluciones ya y de la apelación. Y doctor Muñoz, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Querido Fausto, le agradezco mucho. Buenas tardes. El abogado Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, hablando sobre la disposición judicial que revierte los juicios políticos pendientes. Desde la Asamblea Nacional se ha dicho que no acatarán esta disposición. No obstante, se ha apelado a esta decisión y es un tema que también deberá esperar la resolución más adelante. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.